En un mundo donde la vida parece seguir un guión preestablecido, un hombre se enfrenta a la mayor traición imaginable. Axel, un hombre dedicado a ser su familia, ve su vida desmoronarse en un abrir y cerrar de ojos. Pero cuando el destino le da una segunda oportunidad, ¿seguirá el camino de la desesperación o encontrará la fuerza para empezar de nuevo? Este es un viaje de redención, amor y arte, ambientado en los pintorescos paisajes de España, donde cada pincelada cuenta una historia de dolor y esperanza. ¿Puede un hombre traicionado por aquellos que más amaba encontrar un nuevo propósito en la vida? Prepárate para una historia que te llevará por las emociones más crudas y reales, donde cada decisión tiene un precio y el amor puede ser tanto la cura como la herida más profunda. En una calle empapada por la lluvia de primavera, Axel yacía en el suelo, luchando por mantenerse consciente mientras sentía cómo su vida se desvanecía lentamente con cada gota de lluvia que caía. Los sonidos amortiguados de pasos apresurados y voces preocupadas apenas llegaban a sus oídos, mezclándose con el eco de sus propios pensamientos. En ese momento, entre la bruma del dolor y la resignación, Axel comenzó a recordar los días felices junto a su esposa, Clara, y su hija, Lucía, en un tiempo donde la felicidad parecía eterna, y las sombras de la traición aún no habían tocado su puerta. Aquella tarde, mientras las últimas luces del día luchaban por hacerse camino a través de las nubes, Axel había sido testigo del desmoronamiento de su mundo. Horas antes del incidente había descubierto la infidelidad de Clara con un conocido presentador de noticias, Carlos, y la decisión de Lucía de vivir con su madre, y el nuevo compañero de estar en una granja lejos de la vida que todos habían compartido hasta ese momento. La noticia lo había golpeado como un puñal, dejándolo sin aliento, sin rumbo y, en ese instante, tendido en el suelo, sin ganas de luchar por lo que parecía ser el final de su existencia. Mientras los rescatistas lo levantaban cuidadosamente, llevándolo hacia la ambulancia que lo esperaba con las puertas abiertas, Axel no podía dejar de pensar en el cruel giro del destino que lo había llevado desde los cálidos abrazos de su familia hasta aquel frío y solitario asfalto. Una parte de él deseaba rendirse, dejar que la oscuridad lo envolviera por completo, pero otra, impulsada por un atisbo de esperanza, o quizás por pura obstinación, se aferraba a la vida con una fuerza que ni él mismo sabía que poseía. Tras ser trasladado de urgencia al hospital, Axel despertó en una habitación blanca, el tipo de lugar que nunca había esperado ver desde dentro. Los tonos estériles de las paredes y el olor a desinfectante penetraban sus sentidos, recordándole que aún estaba vivo, aunque no por elección propia. A su lado, una mujer que no reconoció de inmediato le sostuvo la mano con una calidez que le pareció ajena. Ella se presentó como Elena, una enfermera que había estado a su lado desde su llegada. Elena le explicó que había sido encontrado justo a tiempo, que sus heridas, aunque graves, no eran mortales. Axel apenas procesaba las palabras, su mente aún perdida en el remolino de emociones desencadenadas por la traición de Clara y la partida de Lucía. Sin embargo, la presencia de Elena, con su voz suave y mirada compasiva, le brindó un consuelo inesperado, un faro de humanidad en medio de su tormenta personal. Mientras los días pasaban, Axel empezó a recuperar su fuerza física, aunque su espíritu seguía herido. Los momentos de silencio eran los más difíciles, cuando los recuerdos de su vida anterior lo inundaban, trayendo consigo una mezcla de ira, tristeza y, en los momentos más oscuros, un deseo de venganza. No obstante, cada vez que Elena entraba en la habitación, su presencia aliviaba ese dolor, recordándole que, a pesar de todo, aún había bondad en el mundo. La noticia de su hospitalización se extendió rápidamente por el pequeño pueblo, y pronto, viejos amigos y conocidos comenzaron a visitarlo, cada uno expresando su consternación por lo sucedido y ofreciendo palabras de apoyo. Aunque agradecido, Axel se encontraba en una encrucijada emocional, apreciando el cariño recibido pero incapaz de olvidar la traición que lo había llevado hasta allí. Fue en uno de esos días, cuando la soledad lo abrumaba y el futuro parecía incierto, que Elena se sentó a su lado, tomó su mano y le dijo algo que cambiaría el curso de sus pensamientos. La vida nos pone pruebas, Axel,
pero también nos ofrece nuevos comienzos. Tal vez este sea el tuyo. Esas palabras resonaron en él, sembrando la semilla de una posibilidad que no había considerado hasta entonces: la oportunidad de reconstruir su vida desde cero, lejos de las sombras del pasado. En una tarde donde el sol luchaba por abrirse paso entre las nubes que presagiaban tormenta, Axel se enfrentó a la revelación más dolorosa de su vida. Con las piernas temblando y el corazón en un puño, entró a su hogar, solo para encontrarlo extrañamente silencioso. Fue entonces cuando vio la maleta de Clara abierta sobre la cama, repleta de ropa y recuerdos de una vida compartida. La escena era un claro presagio de la tormenta emocional que estaba a punto de desatarse. Clara apareció en la puerta del dormitorio. Su rostro era un espejo de conflicto y remordimiento. Las palabras que siguieron confirmaron los peores temores de Axel. Ella le confesó su amor por Carlos, el carismático presentador de noticias del que siempre hablaba con admiración. Pero la traición no terminaba ahí. Lucía, su adorada hija, había decidido irse con su madre, atraída por la promesa de una nueva vida en una granja lejos de la ciudad, lejos de él. El impacto de esas palabras fue devastador. Axel sintió como su mundo se desmoronaba a su alrededor, pieza por pieza, dejándolo en un vacío de incredulidad y dolor. La mujer que había amado y la hija que había criado, su familia, su todo, le daban la espalda por una ilusión de felicidad que no podía comprender. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Clara y Lucía se fueron, dejando atrás una casa llena de ecos y sombras de lo que alguna vez fue un hogar. Axel se encontraba perdido en un mar de rabia y desesperación, incapaz de aceptar la realidad de su situación. La soledad se convirtió en su única compañía, alimentando sus pensamientos más oscuros y llevándolo a cuestionar el valor de su propia existencia. Fue en este estado de desolación que Axel tomó la decisión de confrontar a Carlos, buscando respuestas o tal vez simplemente una salida a su dolor. Sin embargo, nunca llegó a ese encuentro. En su lugar, se encontró en una pelea callejera, defendiendo a una desconocida de una agresión. Un acto impulsivo que casi le cuesta la vida, pero que, irónicamente, marcó el inicio de su camino hacia la redención. La traición de Clara y la decisión de Lucía fueron el catalizador de una transformación profunda en Axel. Aunque el dolor de la traición nunca desapareció del todo, comenzó a ver su situación no como el final de su historia, sino como la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en su vida, uno donde él fuera el protagonista de su propia resiliencia. Los meses siguientes fueron un periodo de intensa introspección y sanación para Axel. Con la ayuda de Elena, quien se convirtió en una amiga incondicional, y el apoyo de aquellos que le rodeaban en el hospital, comenzó lentamente a recobrar su fuerza, tanto física como emocionalmente. A pesar de la profundidad de su herida emocional, Axel descubrió en sí mismo una voluntad de hierro para superar el dolor y reconstruir su vida. La inspiración llegó de donde menos lo esperaba. Un día, mientras paseaba por los jardines del hospital, algo captó su atención: un pequeño taller de arte que se ofrecía como terapia para los pacientes. Inicialmente reacio, la curiosidad pudo más que él, y poco a poco se encontró inmerso en el mundo de los colores y las formas. El arte, algo que había sido una pasión en su juventud antes de que las responsabilidades de la vida adulta lo relegaran a un segundo plano, resurgió con una fuerza avasalladora, brindándole una vía de escape y expresión que no sabía que necesitaba. Pintar se convirtió en su refugio, en su terapia. Cada pincelada era una forma de liberar los sentimientos reprimidos, de procesar su dolor y transformarlo en algo bello. A medida que su habilidad crecía, también lo hacía su reputación. Lo que comenzó como una actividad terapéutica pronto capturó la atención de los visitantes del hospital y del personal. Sus obras, llenas de emoción y color, empezaron a adornar las paredes del hospital. Y no pasó mucho tiempo antes de que recibiera su primera oferta para vender una de sus pinturas. Era evidente que Axel había encontrado no solo una forma de sanar su corazón roto, sino también un nuevo propósito en la vida:
Sin embargo, el verdadero cambio vino desde dentro. A través del arte aprendió a perdonar no solo a Clara y a Lucía por la traición, sino también a sí mismo por las sombras de amargura y resentimiento que había permitido que oscurecieran su corazón. La pintura le enseñó que, incluso de las experiencias más dolorosas, podía surgir algo hermoso. Con el tiempo, Axel tomó la decisión de dejar el hospital y buscar un nuevo comienzo en otro lugar. España, con sus vibrantes paisajes y rica cultura artística, le llamaba. Fue allí, en un pequeño estudio bañado por la luz del Mediterráneo, donde Axel finalmente encontró la paz. Rodeado de lienzos y pinturas, comenzó a forjar una nueva vida, una donde el arte no solo era su pasión, sino también su salvación. Mientras tanto, en un rincón de su corazón, siempre guardaría un espacio para Clara y Lucía, esperando que, donde quiera que estuvieran, encontraran la misma paz y felicidad que él había descubierto en su viaje hacia la sanación. La vida de Axel era una prueba de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza de un nuevo amanecer. Mientras Axel encontraba su renacimiento artístico y personal en España, la vida para Clara y Carlos no transcurría con la misma gracia redentora. La revelación de su relación y la subsecuente partida de Axel habían desencadenado una serie de eventos que ni él los habían anticipado. Clara, ahora viviendo con Carlos en su granja, a las afueras de un pintoresco pueblo, cerca de Sevilla, comenzaba a sentir el peso de las decisiones que había tomado, la novedad de la vida en el campo, lejos del ajetreo de la ciudad, y con un hombre que había prometido amor eterno. Pronto perdió su brillo ante la realidad diaria y las dificultades de adaptación. La soledad del paisaje, aunque hermoso, se convirtió en un espejo de su aislamiento emocional. Para Carlos, las consecuencias fueron aún más palpables. Su carrera, una vez en ascenso y llena de promesas, se vio manchada por el escándalo. Los detalles de su aventura amorosa, una vez privados, se convirtieron en el tema de conversación de todo el país, eclipsando su profesionalismo y talento. Los productores y el público que una vez lo adoraron, ahora lo veían bajo una luz diferente, una sombra de desconfianza y juicio que afectó profundamente su trabajo. Lucía, por su parte, encontró en la granja un escape de las tensiones de su vida anterior, pero también enfrentó sus propios desafíos. La decisión de dejar a su padre y seguir a su madre en esta nueva vida la había marcado más de lo que quería admitir. La culpa y la confusión sobre su rol en la fractura familiar le pesaban, complicando su adaptación a un entorno que debía sentirse como un nuevo comienzo. Mientras tanto, la historia de Axel comenzaba a tomar un giro inesperado. A medida que su arte ganaba reconocimiento, también lo hacía la narrativa de su vida, transformándose de una historia de pérdida y traición a una de superación y éxito. Las personas se sentían atraídas no solo por la belleza de sus obras, sino también por la profundidad de su viaje personal, un testimonio del poder del espíritu humano para superar la adversidad. Fue entonces cuando una exposición en una prestigiosa galería de Sevilla puso a Axel en el centro de atención, no solo en el ámbito artístico, sino también en los medios de comunicación. Su historia de redención resonó con muchos, ofreciendo un contrapunto inspirador a la narrativa de escándalo y traición que había envuelto a Clara y Carlos. En este entrecruzamiento de caminos, cada uno enfrentaba las consecuencias de sus acciones y decisiones. Para Clara y Carlos era un momento de reflexión y posiblemente de arrepentimiento. Para Axel representaba la afirmación de que, a pesar de todo, era posible encontrar la luz en la oscuridad, el arte en el dolor, y un nuevo comienzo después de la tormenta. Axel se sumergió completamente en el mundo del arte, convirtiéndose poco a poco en una figura prominente en la escena artística de Sevilla. Sus pinturas, llenas de color y emociones crudas, capturaron los corazones de aquellos que las veían, ganando admiradores no solo en España, sino también internacionalmente. Su habilidad para transformar su dolor y sufrimiento en belleza le otorgó un lugar único en el mundo del arte, donde las historias detrás de las obras se volvían casi tan cautivadoras como las obras mismas. Clara, por otro lado, comenzaba a cuestionar las decisiones que la habían llevado a abandonar a Axel por Carlos. La vida en la granja no era lo que había imaginado,
y la distancia emocional entre ella y Carlos solo parecía aumentar con cada día que pasaba. La nostalgia por los días felices junto a Axel y Lucía crecía en su interior, llevándola a preguntarse si el precio pagado por su nueva vida había sido demasiado alto. Carlos enfrentaba sus propios demonios. La caída en su carrera lo había dejado con un vacío que ni su relación con Clara ni la vida en el campo podían llenar. La culpa por haber destruido una familia y por su propio declive profesional lo acosaba, haciéndole cuestionar sus motivaciones y deseos más profundos. Lucía, atrapada entre el remordimiento por su papel en la ruptura familiar y su amor por su madre, luchaba por encontrar su propio camino. La vida en la granja le había ofrecido una nueva perspectiva, una que valoraba la simplicidad y la conexión con la naturaleza. Pero el costo emocional de estar alejada de su padre era una sombra constante que oscurecía su felicidad. La exposición en Sevilla marcó un punto de inflexión para Axel. No solo consolidó su reputación como artista, sino que también le brindó la oportunidad de compartir su historia, inspirando a otros a encontrar esperanza en medio de la adversidad. La atención mediática que recibió fue abrumadora, pero también terapéutica. Por primera vez en mucho tiempo sintió que su voz se escuchaba, que su dolor tenía un propósito y que su arte podía ser un faro de luz para otros que enfrentaban sus propias batallas. Fue en este contexto de redención y éxito que Axel recibió una oferta para exponer sus obras en una galería de renombre en Madrid. La oportunidad de llevar su arte y su historia a un público aún más amplio era algo con lo que apenas había soñado, y aunque el camino hacia la recuperación emocional estaba lejos de ser fácil, se sintió listo para enfrentar este nuevo desafío. La noticia de la exposición en Madrid llegó a oídos de Clara, Carlos y Lucía, marcando un momento de profunda reflexión para cada uno de ellos. Para Clara y Carlos era un recordatorio doloroso de lo que habían perdido y de las consecuencias de sus acciones. Para Lucía era un rayo de esperanza, la posibilidad de reconectar con el padre que aún amaba profundamente. En el umbral de este nuevo capítulo de su vida, Axel se encontraba en una encrucijada entre el pasado que aún dolía y el futuro prometedor que se abría ante él. Lo que estaba claro era que su viaje de dolor a propósito había tocado la vida de muchos, demostrando que incluso en los momentos más oscuros siempre hay una luz de esperanza. La exposición en Madrid se convirtió en el evento del año en el mundo del arte, atrayendo a críticos, coleccionistas y amantes del arte de toda España y más allá. Las obras de Axel, cada una narrando una historia de lucha, redención y belleza emergente de la oscuridad, resonaron profundamente con el público. La noche de la inauguración, la galería estaba llena de visitantes ansiosos por ver las pinturas que tanto habían oído hablar y quizás conocer al hombre detrás de ellas. Entre los asistentes se encontraba una figura familiar para Axel, Lucía. Ahora una joven mujer había viajado a Madrid sola, llevando consigo el peso de años de separación y el anhelo de reconectar con su padre. Al verla entre la multitud, Axel sintió una oleada de emociones. Sorpresa, alegría, pero sobre todo, una profunda gratitud por esta segunda oportunidad que la vida le ofrecía. El reencuentro entre padre e hija fue emotivo, marcado por lágrimas y palabras largamente retenidas. Lucía le contó sobre su vida en la granja, sobre los desafíos y las pequeñas alegrías, pero también sobre el vacío que había sentido en su ausencia. Axel, a su vez, compartió su viaje de autodescubrimiento a través del arte, cómo había encontrado en la pintura una forma de sanar y expresar todo lo que había estado guardado en su interior. Mientras hablaban, Clara y Carlos observaban desde la distancia. Su relación había llegado a un punto de inflexión, marcada por el reconocimiento de los errores cometidos y el deseo de encontrar algún tipo de redención. La presencia de Lucía en la exposición, su valiente decisión de buscar a su padre, les sirvió como un espejo, reflejando lo que ellos habían perdido y lo que todavía podían esperar salvar. El éxito de la exposición y el reencuentro con Lucía marcaron el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de Axel.
decidió que era hora de regresar a su ciudad natal, no para reanudar la vida que había dejado atrás, sino para construir algo nuevo. Con Lucía a su lado y el apoyo de aquellos que habían creído en él, comenzó a planear la apertura de su propio estudio de arte, un lugar donde podría enseñar a otros a encontrar consuelo y expresión a través de la pintura, así como él lo había hecho. Para Clara y Carlos, el encuentro fue un duro recordatorio de las consecuencias de sus decisiones. En los días siguientes, tomaron la difícil decisión de separarse, buscando cada uno su propio camino hacia la redención. Clara, con el corazón pesado por el arrepentimiento, buscó acercarse a Axel y Lucía esperando poder reparar, aunque fuera en parte, el daño que había causado. La historia de Axel, de traición a triunfo, de desesperación a esperanza, se convirtió en un testimonio poderoso de la resiliencia humana. Su arte, una vez el refugio de un corazón roto, ahora brillaba como un faro de inspiración para aquellos que enfrentaban sus propias tormentas, y en medio de todo, la relación reconstruida con su hija Lucía se erigía como su obra maestra, un recordatorio viviente de que, incluso en las grietas más profundas del dolor, pueden florecer las flores más hermosas.